Entonces, hay algunos principios de la Biblia, pero no vamos a empezar con esos principios. Vamos a empezar con qué es la escritura y por qué interpretamos la escritura. En todo lo que nosotros hacemos, interpretamos. Si yo les digo, por favor, váyame a traer tal cosa, uno interprete, dice, yo debo moverme y aquel objeto lo debo tomar y traerlo. Y por eso se dan muchos malos entendidos, porque en la comunicación está el que dice las cosas y está el que recibe el mensaje. Y entonces nosotros aquí tenemos y creemos que el Señor nos ha hablado en las Escrituras y nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Sin embargo, la Biblia es muy compleja y al mismo tiempo es muy simple. Creo que esto ya nos había pasado una vez. Pero... Entonces, la Biblia es muy compleja y a la vez también es simple. Se dice que la Biblia es tan simple que cualquier niño que la lea puede entenderlo, pero es tan compleja que aún los grandes teólogos se pueden ahogar. Y eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Hay muchos que leen la Biblia para su propia perdición y hay unos que leen la Biblia para su salvación. Y les he comentado la historia de un cristiano, un teólogo famoso, llamado Agustín, que él tomó una botella de vino y empezó a su glotonería y empezó a tomar y empezó a leer también el libro de Romanos. Y llegó a la parte donde dice que no sean glotones y no sean borrachos. Y casi que terminando el libro de Romanos, y él estaba borracho, satisfecho de comida y cristiano también, porque había entendido. Y cambió su vida, él fue cristiano y desde entonces nunca más volvió a ser el mismo, ¿verdad? Un cristiano. O tenemos el ejemplo de Martín Lutero, que él se confesaba hasta 8 horas al día y salía de confesarse y decía, yo creo que no fui suficientemente sincero, y regresaba a confesarse. Él hacía ayunos, él hacía todas las romerías, él quería ir a Roma, él era alemán, quería ir a Roma porque creía que era una nueva Jerusalén. Y cuando se va a Roma y ve ahí era Sodoma y Gomorra, dice, él pensó ir a ver grandes cosas y lo que vio es sacerdotes teniendo orgías y el Papa también teniendo bastantes mujeres y excesos. Y entonces él le dan la cátedra de Romanos y también le dan la cátedra donde trabajaba, ¿no? en la universidad. Él era sacerdote. Y el texto que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces ahí siente que él conoce verdaderamente al Señor. Seguramente él ya era cristiano, pero en esa ocasión se sintió verdaderamente salvo. Y eso es lo que nosotros deseamos cada vez que leemos las Escrituras, que el Señor nos hable. O alguien no quiere que el Señor le hable. Entonces eso vamos a tratar de hacer. Y vamos a hacer una breve doctrina de las Escrituras. ¿Por qué creemos que la voluntad de Dios está en las Escrituras? ¿Alguien sabe? Por fe. Por fe. Así es, nosotros creemos en la autoridad, se llama esto. La autoridad de las Escrituras es la primera doctrina, o una de las primeras doctrinas que se debe enseñar. La Biblia es autoritaria, y es autoritaria en materia de fe y por medio de la fe. Todo el mundo tiene fe. Si ustedes miran a un niño pequeño y que recibe órdenes de su papá, él no se da cuenta realmente que si son buenas órdenes o malas órdenes. No tiene el entendimiento para saber si está bien o mal. Y entonces el niño lo que hace es confiar, que le está diciendo algo bueno, algo que es correcto, y entonces obedece. No sé si para quienes tienen niños, hijos pequeños, la maestra dice que así se hace el procedimiento de matemática. No, mira, es que se hace así. No,
así dijo la maestra, así dijo la miss. No, que sí, que así no se hace, que aquí se hace. No, así dijo la miss. Entonces ellos depositan su confianza en otra persona. Y todos depositamos nuestra confianza en algo. Y nosotros depositamos nuestra confianza en las escrituras. ¿Por qué depositamos nuestra confianza en las escrituras? ¿Por qué tenemos fe? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la palabra de Dios? Por fe. Pues, hay varias cosas, pero uno, y creo que principal es la fe, y luego ya entra en historia, Pruebas. 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 Bueno, si yo les digo, ustedes tienen que estacionarse en línea roja, ¿ustedes me creerían? Yo les digo, no, yo digo cómo se estaciona uno acá. ¿Cómo saben que no estoy diciendo algo que es mentira? Ah, ok. Yo no soy la ley. ¿Quién es la ley? La ley de tránsito, ¿no? ¿Quién establece la ley de tránsito? Las autoridades, ¿verdad? ¿Y quién le dio esa autoridad a las autoridades? No llegamos a Dios todavía. ¿Quién le dio la autoridad a las autoridades? Nosotros, la población, ¿verdad? A través del voto. ¿Y quién nos dio a nosotros la potestad para decirle a las autoridades qué hacer? El punto es que, no sé si ven el pensamiento circular, ¿sí? Nosotros le decimos a las autoridades y las autoridades son autoridades y nos mandan a nosotros. ¿Y quién está sobre las autoridades? Nosotros. Bueno, entonces, ¿qué? ¿La ley o cómo? Hay un círculo, ¿verdad? Yo obedezco a las leyes y las leyes las hacen las autoridades obedecen al pueblo, pero el pueblo pone a las autoridades, entonces hay un círculo, ¿verdad? Entonces lo que queremos es llegar a ese círculo donde ya no haya más autoridades, sino la autoridad suprema. Por Dios. ¿Y quién determinó que Dios era la autoridad y no había autoridad sobre él? Él mismo. Él mismo. Por eso cuando creemos en la palabra, decimos, ¿quién autorizó la palabra? Dios. ¿Y quién dice que Dios es la autoridad? La palabra. ¿Y quién autorizó que la palabra es Dios? Y entonces ahí está el pensamiento circular, que es lo más, lo que ya no se puede. Si algo está sobre eso, entonces eso es la autoridad. Si alguien determina quién es Dios, entonces Dios no es Dios, sino hay un Dios mayor que Dios. Por eso dice la Biblia que hay dioses, ¿verdad? Hay dioses. La palabra dioses en la Biblia, que es Elohim, se utiliza para nombrar a varias cosas. Por ejemplo, a los jueces, a los demonios, también les dice Elohim, los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios, son los Elohim, no los hijos de Dios. Los Elohim también a los espíritus. Cuando Samuel está, perdón, cuando Saúl está buscando a la, ¿cómo se llama? A la pitonisa, dice que vienen espíritus, pero la palabra es ahí los Elohim, los dioses. Y así la palabra dioses se utiliza para determinar autoridades. Pero el que es Dios sobre todos los dioses, el Eloi de todos los Elohim, es Jehová, Jesucristo. Él está sobre todo. ¿Y quién autoriza a él? Nadie lo autoriza. Él se autoriza a sí mismo. Entonces las escrituras se autorizan a sí mismas. ¿Por qué yo no me puedo autorizar a mí mismo por sobre todos ustedes? ¿Por qué? Ok. Porque somos iguales. ¿Por qué otra razón yo no puedo ponerme sobre ustedes a decirles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Porque yo miento. Nadie me autorizó. Mi fuerza no es como para poder obligarlos. Sin embargo, Dios posee todas las excelencias para poder autorizarse. ¿Quién le va a decir, Señor, estás mintiendo? ¿Quién le va a decir? Si yo digo las cosas caen para abajo, entonces el Señor dice, no, ¿sabes qué? Le voy a dar la vuelta al mundo para que mientas, para que no digas la verdad.
¿Quién puede hacer eso? Nadie. Dios posee todas las excelencias, todo el poder, toda la verdad, todo el conocimiento. Él dice que es verdad y que no es verdad. Nosotros podemos decir, esto es azul, pero ¿quién lo hace azul? Dios. Hermano, ahí sería, él dice lo que es la verdad o él determina la verdad. Es que yo no me quiero meter a temas de teología propia, de la doctrina de Dios, ya se los dije. Pero Dios es igual a sus atributos. Dios es igual a sus atributos. Esta es la doctrina de la simplicidad divina, se le llama. Dios no es un ser compuesto, es un ser simple. Nosotros somos compuestos. Tenemos partes, no puro carro, ¿no? Y si me quita mi pierna, no dejo de ser yo. Y si me pongo una, tampoco me vuelvo humano, ya soy humano. Y tengo alma y tengo cuerpo. Soy un ser compuesto. Pero el Señor es un Señor simple, porque solo posee Él. ¿Qué es Él? Espíritu. ¿Y qué es eso de espíritu? Es algo que no es materia. Eso es. Y entonces Él no tiene partes. Y como no tiene partes, no posee conocimiento, porque Él no aprende. ¿Sí? Yo poseo conocimiento porque yo estudié, porque alguien me dijo, porque yo leí, porque se me ocurrió. Pero Él, ¿quién le enseña a Dios? Nadie, porque Él lo sabe todo. Él es el conocimiento. Él no cumple años. Él es la eternidad. Él es idéntico a lo que posee. Él es igual. Y entonces, por eso Él mismo se autentica. Porque Él tiene el poder, la gracia, el amor, tiene todo. Todo viene de Él. Y entonces, si alguien quiere ponerse sobre autoridad de las Escrituras, tiene que ser capaz de decir, yo soy más que Dios. Yo soy más que las Escrituras. Cuando alguien dice, yo estoy sobre las Escrituras, desde ahí queda descalificado. ¿Por qué queda descalificado? Porque Él no posee ni todo el conocimiento, ni toda la verdad. Él es mentiroso, él cambia de opinión. Por eso no nos ponemos sobre las Escrituras. Y cuando decimos que es verdad y que es mentira, tenemos que ponernos en algo que no cambia. Durante mucho tiempo creían que las personas negras, de raza negra, eran menores personas. Y ahora ya no. Entonces la cultura cambia. Durante el tiempo de los nazis se creía que los judíos eran personas de segunda categoría. Y ahora ya no. Y entonces la opinión de la sociedad va cambiando. Si ustedes revisan las leyes obsoletas de Guatemala, se van a dar cuenta que hay leyes como no estacione su caballo cerca de un bebedero. Eso dice la ley. ¿Sí sabían eso, verdad, hermanos? Por favor, sus caballos. Son leyes obsoletas porque las circunstancias cambian. Pero la ley de Dios es siempre eterna. Y antes habían leyes para comprar esclavos, por ejemplo. ¿Qué les parece de esas leyes ahora? Pero en ese tiempo los esclavos eran de menor categoría. Simplemente la sociedad maduró. Yo creo que ya les dije por qué en el Antiguo Testamento habían esclavos, ¿verdad? ¿Por qué creen? ¿Por qué la Biblia dice autoriza a los esclavos? No los autoriza, pero ¿por qué no hace nada con los esclavos? Abraham le dice, tú y tu familia y los que estén, tus siervos, tus esclavos, es la palabra esclavo. O Pablo a Filemón recibe a Onésimo, era su esclavo. Les queda de tarea. Pero cambió la ley de Dios. ¿Qué piensa? ¿Cambió o no cambió? Y entonces, ¿por qué cambia o no cambia? Bueno, entonces eso lo vamos a ir respondiendo mientras avancemos en nuestro curso de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es autoritaria sobre cualquier ser humano. La palabra de Dios también es infalible. Bueno, tenemos unos textos para la autoridad. ¿Dónde nos dice la palabra que la palabra es infalible? Es autoridad.
Deuteronomio 6, del 4 al 9, que habla sobre las escrituras. Nosotros lo estudiamos el domingo pasado. Las palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón, sobre ti. No hay nada que esté sobre la palabra, más que Dios, ¿no? Pero Dios es idéntico a su palabra también. ¿Qué otro texto? ¿Qué dice el Salmo 119? Toda escritura es inspirada por Dios. Me va a servir después. ¿Qué dice Números 18? Bueno, ahí empieza a hablar sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. También en Números 18. Bueno, vamos con el siguiente, si no me atraso. Infalible. ¿Qué significa infalible? Que no falla. Solo que ahora la palabra infalible tiene una connotación diferente. Antes la palabra infalibilidad significaba que no fallaba. Falible, ¿verdad? Que falla. Eso significa. No es una palabra complicada, simplemente es una palabra larga. Entonces la palabra de Dios no falla. Eso significa que es siempre verdadera, que no tiene errores. Y eso hace mucho tiempo significaba que no tenía errores. Pero a partir del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se levantaron algunos teólogos que le hicieron mucho daño a la iglesia y empezaron a hacer una distinción entre la palabra infalible e inerrante. ¿Qué significa la palabra inerrante? Que no tiene errores. Y uno puede decir, es lo mismo, ¿no? No falla, no tiene errores. Es virtualmente lo mismo. Pero esta palabra fue necesaria incluirla por esto que decían estos teólogos. Ellos decían, es que la palabra de Dios sí tiene errores, pero errores de ortografía, errores de geografía, errores de cuentas, errores tal vez menores, pero en sí misma no nos va a llevar a un lugar que no sea a los pies de Dios. Entonces puede tal vez tener confusiones en cuanto a la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. ¿Han leído los evangelios? Esas partes. El evangelio de Mateo presenta una genealogía, Mateo capítulo 1, y Lucas, si no mal recuerdo, es el 2 o 3. Lucas tiene otra genealogía, y si ustedes comparan las genealogías de Jesús, no son genealogías iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces ellos dicen, lo que pasa es que no es inerrante, se equivocaron, pero sí es infalible, es decir, que igual nos dicen quién es Jesús, y Jesús salva. Otro ejemplo, cuando, eh, cuando David está huyendo de Saúl, llega con un sacerdote, con un grupo de sacerdotes. ¿Qué dice Samuel? ¿Quién era ese gran sacerdote que estaba ahí? Ahimelech. Pero Jesús, cuando está defendiendo el día de reposo, dice, ¿no escucharon acerca de David cuando llegó con el sacerdote? Abiatar. ¿Ya se habían dado cuenta de esa? Bueno, y entonces, Abimelech o Abiatar. ¿Quién sabe? Entonces estos teólogos dijeron, sí se equivocaron, pero en general el Señor estaba diciendo que Él es el día de reposo, Él es el reposo. Entonces se equivocó en detalles, pero su propósito general de enseñar al Señor es el mismo. Otro ejemplo que espero que lo tengan más presente. Esdras capítulo 2. ¿De qué habla Esdras 2? ¿Sí?
de la genealogía de los que llegaron con Zorobabel. Y está también Nehemías 7. ¿De qué habla Nehemías 7? De lo mismo, ¿verdad? Y en el primer encabezado de los nombres se menciona, ¿cuáles son los primeros nombres que se mencionan? Zorobabel y Jesúa, y después se mencionan otros, ¿verdad? Pero en la genealogía de Esdras y la genealogía de Nehemías hay un nombre de más. ¿Por qué? Otra vez, ellos dicen, es infalible, pero no es inerrante. ¿Qué creemos nosotros? Que es infalible y es inerrante, las dos. Porque nosotros decimos que la palabra de Dios es perfecta, pero eso no significa que sea simétrica, o sea, idéntica en todas sus partes. Si yo voy con un amigo y me encuentro a un grupo de amigos, pero hay alguien especial que sí es mi amigo, y vengo yo y lo saludo y me pongo a hablar con él, y este otro, mi amigo que me acompaña, simplemente está viendo que yo hablo con él, y hay otro grupo de personas que le acompañan. Cada uno va a llegar a su casa, y yo que saludé a un amigo le voy a decir, no miras a quién me encontré, le digo a Alejandro, no miras a quién me encontré, a tal persona. Y platicamos, e hicimos y todo. Y va a decir el otro, fíjate que nos encontramos con un grupo de personas para llegar a su casa. Va Ronald y le va a decir a Alejandra, a su Alejandra, fíjate que nos encontramos un grupo de personas y mi amigo vino y lo saludó. Y José Luis vino y lo saludó. ¿Quién de los dos está mintiendo? Ninguno. Simplemente están diciendo cosas que ellos querían decir. Yo quería decirle a mi esposa que yo saludé a una persona y le conté la conversación. Habían otros días, pero es que no me importa. Yo le quería contar a ella que vi a este. Y él, como estaba en una perspectiva más general, dijo un grupo de personas, ¿verdad? No sé a quién le habló, pero él habló ahí. ¿Sí? Entonces, no es que Ronald estuviera ocultando cosas a su esposa, ni yo le estuviera ocultando cosas a la mía. Simplemente el énfasis de la conversación era diferente. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo hacemos para saber que no es un error? Porque corresponde con la verdad. Otra vez, por eso quería empezar con el círculo. ¿Qué pasa si la Biblia se equivoca? La palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué posee las características para ser la palabra de Dios? Es verdad. ¿Qué otra cosa podría, en lo que conozcan del mundo, qué otro libro o qué otro programa de radio, poema, qué otra cosa posee las cualidades para ser la palabra de Dios? Nada. Y entonces, y alguien puede decir, entonces nada es la palabra de Dios. ¿Qué pasaría con esa declaración? No tiene autoridad. Porque si no hay un punto de referencia, yo no puedo decir que es verdadero y que es falso. Igual con la ley. Usted no se puede parquear allá. ¿Y usted quién es para decirme eso? La ley de Dios, la ley del hombre. Y igual otra cosa. No existe palabra de Dios. ¿Y usted quién es para decirme que no es palabra de Dios? Si usted se equivoca, usted es un mentiroso. Igual que yo. O sea, ni usted ni yo. No hay ninguna base. No hay cosa más allá que posea esta circularidad de poder autenticarse. Nuestro Señor Jesús la autentica. ¿Qué dice acerca de los detalles de la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús acerca de sus detalles? ¿Qué es esto? O bueno, una tilde, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Qué dice Jesús sobre las jotas y las tildes? Que ni una jota ni una tilde pasará hasta que esto no se cumpla. Entonces, todo fue inspirado, hasta las jotas, hasta las tildes, hasta las comas.
Si el Señor hubiera dicho, estoy en la palabra, pero lo que entiendan, ¿no? Entonces nosotros diríamos, sí tiene errores. Pero si el Señor dice que no tiene ni siquiera un error de J, ni de coma, ni de tilde, entonces para nosotros no tiene ni un error de J, ni de tilde, ni de comas, de nada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando? Los errores gramaticales son como, no sé, el paso en lugar de Ah, ok. Ese es un error gramatical de español, ¿verdad? Sería un anacronismo. Yo quiero imponer mi cultura sobre una cultura que no tiene reglas de ese tipo. Por ejemplo, existen eso lo vamos a ver después, existen los, los superlativos hebreos. ¿Cómo enfatiza un hebreo? ¿Cómo enfatizamos nosotros un adjetivo? Si yo digo que es fuerte, ¿cómo lo enfatizo? Fortísimo, es el superlativo. ¿Cómo enfatiza un hebreo alguna cosa? Lo repite, ¿sí? ¿Qué dice nuestro Señor acerca de la verdad? En verdad os digo. Ciertamente morirás, también es otra. Lo que dice literalmente el texto es, muriendo morirás. Te vas a morir muriendo. Y uno dice, ¿para qué dice dos veces? Si una es suficiente. Las redundancias son vicios del lenguaje en el idioma español, no en hebreo. Y si ustedes revisan el español hace 4 siglos, también, o sea, eran reglas diferentes. Si no había una Real Academia de la Lengua que dijera, esta es la regla gramatical. Y hay varias cosas así que es propio de su lenguaje. También aplica ese lo que dice que es santo, santo, santo. ¿Para qué cosa? Para el ejemplo que te va a dar de los. Ah, sí, sí, superlativos. Sí. 3 veces santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. hablando hipotéticamente, ¿qué pasaría si la Biblia tuviera errores respecto a Dios? ¿Qué pasaría? No podemos conocerlo. Si no sabríamos quién es Él. Si esto tiene errores, entonces Dios, ¿dónde está? Y ese es el problema de estos teólogos que dicen, es que aquí hay un error. ¿Y usted cómo sabe que es un error esto y esta otra cosa es verdad? ¿Cómo sabe? Dos opciones. O ellos se creen autoridad para decir que es verdadero y que es falso de la Biblia, o, ¿cuál es la otra opción? O, o se equivoca, o lo está confundiendo. Antes se creía que, ¿cómo se llama este señor? Caifás. Sí, Caifás. No existía. Estos liberales, ¿no? Nosotros sabemos por la palabra que sí. Hasta que encuentran la tumba de Caifás. Nosotros ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque lo decía la palabra. Entonces, una década de teólogos liberales murieron creyendo que Caifás era una invención de la Biblia. Y hoy nunca sabrán, bueno, ahora ya saben porque ya el Señor se lo reveló, que Caifás sí existía. Igual con Pilato, porque decían que en la antigua Roma no habían eso como, ¿qué era el puesto de Pilato? Prefecto. No habían en esa región. ¿Y qué se encuentra en una inscripción de Pilato? Entonces, las personas hacen juicios de la Biblia, se están poniendo sobre la Biblia y no poseen las calificaciones para ponerse sobre la Biblia. Para que alguien diga que algo es falso, tiene que tener la verdad. Y si somos mentirosos, o alguien que no es mentiroso, pregunto porque tal vez estoy generalizando. ¿Cómo? Ah, ok. Entonces, una cosa es ser verdadero y otra cosa es poseer la verdad. Dios es verdadero. Él es idéntico a sus atributos. Y nosotros poseemos la verdad. En este caso, poseemos las escrituras, poseemos conocimiento matemático, de idioma español, ciencias y todo lo que ya les han enseñado. Por eso,
no creemos que la Biblia se equivoque y no se puede equivocar. En todo caso, yo la estoy entendiendo mal. Como ya hemos visto que ha pasado, es que ese es el punto, que hemos visto que los hombres se han equivocado, han dicho esto no es así, y de repente viene otra cosa y dice esto sí era así, pero nosotros ya lo sabíamos, porque lo dice la palabra. Y tampoco es que estos descubrimientos hayan autorizado la palabra, los vienen a secundar. Porque, ¿cómo sé yo que esa era la tumba de Caifás? ¿Cómo sé que no hay otro Caifás por ahí? Por los escritos. Por los escritos. Pero vean cómo muchos le tienen más autoridad a cosas menores. Porque nada me dice que esa tumba es la tumba del Caifás de la Biblia. Pero como la vieron ahí, es verdad. Entonces, cosas tan insignificantes, o a veces uno mira los libros de sociales, ¿no? De historia y dice, eran tanto que a veces de una cosita sacan una gran historia. Así es. Descubren una vasija y ahí fue la civilización y esto comían. Esa es la historia, así se hace historia. De una pieza, de un manuscrito, se empieza a hacer teorías alrededor de eso. Y por eso nosotros creemos que la palabra siempre ha sido preservada. Al punto que 4000 años y algo antes que se empezó a escribir, o 3000 y algo, dicen por ahí también, y hasta hoy tenemos la palabra de Dios, que ha sido preservada. Bueno. Inerrante e infalible. No se equivoca ni en su propósito de revelarnos a Cristo, ni se equivoca en ninguna de sus partes. No se puede equivocar. Textos. Hoy sí tengo el texto que me dijo aquí Mauricio. Es segunda de Timoteo, ¿verdad? 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué otra doctrina alrededor de la escritura hay? Está la perspicuidad. ¿Qué es esto? ¿Qué significa perspicuo? Que algo es perspicuo. Que es claro. Y no hay una palabra más clara para hablar de la claridad. No está tan claro, ¿verdad? Deberíamos usar una palabra más clara para hablar de la claridad de las escrituras. ¿Qué eso significa? ¿Por qué perspicuidad? Porque era una palabra bastante común hace mucho tiempo y se le pusieron. Ahora ya perspicuidad ya no es tan claro como lo que intenta decir. Así que si ustedes quieren poner la perspicuidad o la claridad, ambas palabras son sinónimas, ¿verdad? La perspicuidad o la claridad de las escrituras significa que toda la Biblia es clara. ¿Qué significa claro? Perspicuo. ¿Pero qué significa perspicuo? Que se entiende, es entendible. ¿Por qué decimos que es entendible? Esa es una de las razones, porque no está escrita en un idioma que nadie conoce. Así dicen los testigos de Jehová, los mormones, perdón. Que una vez Joseph Smith estaba orando y de repente el Señor estaba orándole y pidiéndole al Señor cuál es la religión correcta o la denominación correcta. Él era evangélico, era metodista. Y entonces, ¿cuál era la denominación correcta o la religión correcta? Y dice que un ángel se le apareció. ¿Quién era el ángel? Moroni, ¿verdad? Ahí viene mormón o mormonismo. Y entonces viene Moroni y le enseña cuál es la religión correcta. En toda esa su epifanía y todo, encuentra unas planchas
doradas, o de oro, mejor dicho, y contenían el nuevo evangelio del Señor. ¿Escrito en qué idioma? Egipcio antiguo. ¿Qué es eso? ¿Sabe? No sé qué es, nadie sabe qué es. Entonces él se tuvo que poner un sombrero y ver así, y él entendía y le iba dictando a alguien que escribiera qué decía el libro del Mormón. Solo él, así, cubierto, viendo él solo, interpretando él solo algo que nadie podía probar. Ese es el libro del Mormón. En un idioma que saber si existe, que nadie puede comprobar, que nadie nunca pudo comprobar. ¿Qué tienen las escrituras? Están en idiomas entendibles, el hebreo, el griego, el arameo. Hoy están en otros idiomas, ¿verdad? Y cualquiera puede ir a los manuscritos y si sabe el idioma puede leerlos. Cuando 1 Corintios capítulo 14 habla acerca de lenguas angelicales, ¿a qué se refiere? Los extranjeros. ¿Cómo? Lenguas extranjeras. Lenguas extranjeras. ¿Qué hablaban los ángeles? Hablaban el idioma de El idioma de quien le estaba escuchando. Imaginen que estaba Manoa. ¿Quién es Manoa? El papá de Sansón. Estaba Manoa haciendo sus cosas y se le aparece el ángel del Señor y le habla en idioma angelical. Ahí no dice eso, ¿verdad? Solo dice que le habló. Y la escritura dice literalmente lo que le dijo. En hebreo. Porque Manoa hablaba hebreo. Y el hebreo de Manoa no es el mismo hebreo, por ejemplo, de Malaquías, que es el último libro de la que está en la Biblia, ¿no? Ya dijimos que el último es Nehemías, ¿verdad? Pero no es el mismo. Porque evolucionó, el hebreo evolucionó. Siempre es hebreo, pero es como leer el español. ¿Han visto una Biblia alfonsina del siglo XVI, XVII, creo que es? Ahí tengo yo una, la vez pasada la traje. Casi que no se entiende porque está en un español un poco raro. ¿Alguien tiene Reina Valera 1909? ¿Sí? Igual, ¿verdad? Casi uno lo lee y dice, aquí hay errores de ortografía. No son errores de ortografía, es la forma en que se escribía antes. Una Biblia de osos también, algo así. En la Biblia del oso, la Biblia del cántaro. Son Biblias de español que es un español diferente. Pero es un idioma que se entiende. En todo caso, si para mí es complicado, el problema es ¿quién es? Yo. Con el ejemplo que les doy de 1 Corintios 14. Lenguas angelicales. No, ahí son cosas extrañas y se habla idiomas extraños y saber ni qué significa. Mira, hermano, ¿qué hablaban los ángeles? El idioma, pues. Y entonces, es sencillo, ¿verdad? Solo es de leer la Biblia. Lo vimos con el rapto de la iglesia, que aquí empieza la semana y queda la mitad de la semana y que la gran tribulación. Hermano, ahí dice, ¿no? Que cuando sea el final de los tiempos, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos y habremos quedado, seremos elevados y nos vamos con el Señor. Apocalipsis dice exactamente lo mismo. Los muertos, el mar dará a sus muertos y resucitarán y todo, y después empieza el juicio. Esa es la Biblia. Lo que pasa es que nosotros mismos nos complicamos porque no la sabemos leer. En nuestro seminario, en la Academia de Ginebra, que valga la publicidad, uno de los cursos que vimos en la necesidad de enseñar es gramática. Vean que nosotros empezamos de una vez con griego 1. Entonces decía el profesor y dice, bueno, esta palabra de aquí es un sustantivo. No me acuerdo que era un sustantivo. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar los sustantivos? Los verbos. Los verbos me dicen las acciones. Dice creed. Creed es un verbo, usted tiene que hacerlo. Y así identificamos los verbos. Y entonces decimos, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo y esto hay que hacerlo. Sustantivos. Es una persona o es una cosa que está ahí y así. Por eso la perspicuidad tiene que ver que qué tan nosotros estamos capacitados para leer la Biblia. ¿Qué se les alaba a los de Berea?
que escudriñaban las escrituras. Los de Berea no son alabados por esperar a que descendiera el Espíritu Santo y les dijera si realmente Pablo era un misionero verdadero de Cristo. Ellos tenían la palabra, decían, ahí está la palabra. Ya el ángel ya vino, ya se los dio hace mucho tiempo y ahora ya lo estoy leyendo. Sencillo. Por eso creemos en la claridad de las escrituras. Si algo no es claro, el problema está en ¿dónde? En mí, no en las escrituras. Esa es la claridad de las escrituras. Textos. ¿No? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una luz. ¿Dónde más tenemos que la palabra de Dios es clara? ¿No? Segunda de Timoteo 3:15. Este también podría ser tomado para la infalibilidad. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significaba? Que un niño podía entenderlas y podía ser salvo si las entendía. ¿Qué más tenemos en textos? Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nadie tiene que estar graduado de nada para poder entender las escrituras. A los simples, ¿eh? Una persona que no tiene instrucción, solo tiene que leer o escuchar lo que se está diciendo. Esto también me trae una aclaración. La perspicuidad de las escrituras no implica que todas las escrituras sean igual de claras en todas sus partes. Hay palabras que son mucho más claras que otras. ¿Verdad o mentira? Yo quería predicar hace 2 domingos de Ezequiel 4, pero no entendía el pasaje. No lo entendí. Y entonces me dediqué a estudiar otra cosa y les compartí otra cosa, ¿verdad? Y yo quería traer este domingo otra vez Ezequiel 4 y ahora creía que todavía no lo tenía tan claro y bueno, ya teníamos planeada la Santa Cena, entonces traje una exhortación más adecuada. Y espero el próximo domingo que ustedes hayan leído no solo Ezequiel 4, les voy a pedir que lean Ezequiel 5 también, porque ya lo entendí. No, ya lo terminé de entender, pienso yo. Eso quiere decir que no todas las escrituras son iguales de claras, porque yo el domingo pasado y este domingo prediqué de un pasaje que parece bastante sencillo. Deuteronomio 6, una instrucción a los padres, y ahora Juan 15, una alegoría. Yo soy la vid, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Un lenguaje figurado, pero bastante accesible. ¿Dónde dice que la Biblia no es igual de clara en todas sus partes? Acompáñeme a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3:16. ¿Alguien que me pueda apoyar? Casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, cuáles los indoctos e ignorantes fuerzan, sino también
en las otras escrituras para su propia perdición. Esto lo dice el apóstol Pedro. Pedro escribe a sus oyentes y les dice, hay cosas difíciles de entender en la Biblia. ¿Quién dijo esas cosas difíciles? ¿O de quién está hablando específicamente Pedro? De Pablo. Pedro le dice a sus oyentes o a sus leyentes, lectores, hay cosas que escribe Pablo que de verdad cuesta entenderlas. Pero dice que son imposibles de leer. Dice al contrario, que quienes no lo saben leer, las tuercen. ¿Cuál es este texto? Segunda de Pedro 3:16. Hay personas que lo tuercen. ¿Quiénes tuercen estas escrituras difíciles de entender? Los indoctos, dice. ¿Quiénes son? ¿Qué significa alguien indocto? Alguien que no tiene un doctorado. ¿Qué es un indocto? Ajá, pero eso, que no tiene conocimiento, alguien ignorante. Que los ignorantes, los que no estudian, estos son los indoctos. Docto viene de doctrina. ¿Y qué es doctrina? Enseñanza, conocimiento. Los que no tienen enseñanza, los que no estudian básicamente. ¿Y qué otros? Los indoctos y los... ¿Qué significa inconstante? ¿O inconstante en qué? En el estudio de la Biblia. Entonces, hermanos, ¿quieren ustedes no torcer las escrituras? Léanla. Y léanla constantemente. Y si les falta sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios. Porque al final de cuentas, todos somos inconstantes e ignorantes. Pero esa no es excusa. Si yo estoy dudoso de algo, voy a las escrituras. Si hago lo que yo quiero, voy a torcer las escrituras. ¿Qué más? La suficiencia. Bueno, pero antes de continuar, Ya escribí este. una versión recomendada para cómo se entiende. La Biblia. Y porque la Reina Valera Difíciles. Yo recomiendo la Reina Valera de 1960. Porque ya estamos familiarizados con el lenguaje. Aunque sea complicado, de alguna forma, hemos conocido cada palabra. Pero recuérdense que la Biblia no fue escrita en español. Y hay cosas que a veces yo creo que son y que no son. Y vamos a verlo después. Cuando Pablo dice salmos, himnos y cánticos espirituales, a mí que yo digo salmos es el que está en la Biblia. Himnos, los de un himnario de una iglesia antigua, ¿no? Y cánticos, los nuevos. Y, o sea, la Biblia no estaba pensando en eso, ¿o sí? Entonces, a veces un lenguaje nuevo me puede llevar a eso, ¿no? Pero eso no significa que no pueda ayudarme. Lo que tienen que hacer es revisar varias versiones y decir, aquí sí es igual, aquí es diferente. Y si no, aprender griego y hebreo. No, eso es lo que podemos hacer. Pero recuerden que Pablo dice que para eso Dios dio pastores, o ancianos, o maestros. Eso dice, ¿verdad? Porque de alguna manera hay otros que tienen un poquito más de luz en cuanto a entenderla y nos pueden apoyar. Por eso el Señor nos dice que Él descendió a las partes más profundas y después fue al cielo
y trajo dones a los hombres. Así dice Efesios. Dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y quiénes son esos dones? Apóstoles. Ancianos no los menciona, creo que solo son pastores, maestros, ¿verdad? Profetas y evangelistas. Por eso. Entonces estudien lo más que puedan y si pueden aprender griego y hebreo, mejor, porque la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. Pero eso no significa que no pueda entenderse en el idioma en el que está ahorita, en español. Bueno, sí, ¿no? ¿Cuáles lean? Solo cuáles lean. La SBT que nos regalaron. La SBT, la Reina Valera, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, son bastante buenas. No te lo comentaba porque, por ejemplo, hay entre los que ganan Ah, y eso no está en otras versiones. En la NBI. y luego dice que tres son uno. Bueno, pareciera que para hacer una defensa la Trinidad, era un básico o fuerte, pues. Pero cuando uno se va a otras versiones, dice que estos tres están de acuerdo. O sea, no dice que son uno. Entonces, por eso digo, hay cosas que totalmente diferentes a lo Sí, son. Aquí hay una aclaración. Hay versiones que se llaman versiones literales. Así como está, lo escribe, aunque no se entienda. Y hay otras que se llaman versiones dinámicas, que no tratan de escribir literalmente lo que es, sino más bien traducir la idea. Y entonces esas se llaman versiones dinámicas. La Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente son Biblias dinámicas. Yo tengo una pelea, no. La TLA no es buena. Es que es quien lo tradujo y ellos no saben hebreo ni griego. Moni. Otra vez no escuché bien. ¿Qué dice Mateo 13:10? Por eso que hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Sí, también. Sí, las entendemos. Y no solo entendemos la información, sino lo que quieren decir para nosotros. Porque los ateos también leen y entienden, pero no significa que lo crean. O los demonios lo leen, lo entienden y lo saben, pero o hasta lo pueden creer porque dice que ahí dice Dios que Jesús es Dios y Jesús es Dios. Pero eso no significa que reciban la salvación. También. La suficiencia. ¿Qué significa suficiente? Y con esto termino. Nada más. Que no se necesita de nada más, ¿verdad? ¿Qué más significa suficiencia? Eso. Cabal, que es exacto. Eso es Que está completo, que es exacto. Sí, que no necesita nada más. Eso es suficiencia. Bueno, por eso es por lo que yo creo que hoy no siguen habiendo profetas. Creo que eso ya ha terminado. Eso quedó en el pasado. Si alguien me dice, yo traigo una profecía, no, yo no lo reprendería. Yo no lo reprendería, dependiendo quién sea. Si yo sé que es alguien nada que ver, adiós, ¿verdad? Aléjese. Por ejemplo, sabemos quién es un pastor de la prosperidad y me viene con una profecía. ¿Sabe qué? No me importa, si hasta puede ser cierto, fíjense. Pero ya vimos aquel ejemplo donde Dios está en la reunión con sus hijos y dice,
ojalá alguien fuera y le diera una falsa profecía al profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Sedequías. ¿Y qué dice un ángel? Yo le voy a hablar falsedades. Entonces viene el profeta y predica falsedades. ¿Le habló un ángel? ¿Lo envió Dios? Sí, pero era un espíritu falso. Porque los demonios también traen mensajes. Entonces, tal vez sea un profeta falso y me da un mensaje verdadero, pero viene de alguien que no ha sido comisionado por Dios. Y tal vez hasta se cumple. ¿Sí? No, no se va a cumplir. Pero puede ser que sí haya recibido un mensaje de un ángel, pero igual no. Mejor no. ¿Qué pasa si alguien me dice que tiene un mensaje? Alguien bien intencionado, un buen cristiano que cree en el don de la profecía. ¿Qué le diría yo? Está en las escrituras, le diría yo. Si me dice que sí, le digo, bueno, entonces déjeme leer las escrituras. Porque no me va a ofender, no se va a ofender, pero prefiero las escrituras. Aquí que me ponga a averiguar, mejor las escrituras. Y si me dice que no está basado en las escrituras, ¿qué le diría? Entonces no. Entonces alguien decía que si la Biblia, perdón, si las profecías son, si la Biblia es suficiente, entonces las escrituras están, las profecías están de más. Conociendo que la escritura es profecía también, ¿verdad? Es profecía también. Ese es mi criterio para evaluar. Así alguien me dice y se cumple, igual ya tenía las escrituras, ¿verdad? Aquí que me ponga a averiguar, mejor confío en la palabra. ¿Qué textos hablan de la suficiencia de las escrituras? Que la Biblia es suficiente. Las escrituras, porque ustedes Dios os parece que tenéis la vida eterna. Juan 6, 33, 9, 39. 39 es. ¿33 no es? 39 es. Escudriñar las escrituras porque vean que no les dice reciban profecía. Y eso que los apóstoles dieron profecías. Pero no les dice reciban profecía. Dice escudriñen. ¿Qué significa escudriñar? Escarbar. No solamente la lean, sino profundicen en la escritura. Primera de Corintios 2, 3, 5. Dice el apóstol Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Juan 5:39. 5 es. 5:39. Gracias. 5:39. Bueno, acompáñenme otra vez a Primera de Corintios. ¿Era de Juan, perdón? Bueno, dice Pablo que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no era un motivador. Pablo no era un motivador. Vamos, muévanse, párense, siéntense, sientan, levanten. No era así. ¿Cómo era la demostración de Pablo? ¿Qué dice Pablo acerca de la demostración? Con el poder y con el espíritu. Y alguien puede decir, bueno, entonces llegaba y mostraba milagros. No se refiere a eso. Porque para empezar está hablando de la predicación. Y en segundo lugar está hablando de en comparación con otras formas.
Entonces, retrocedamos un capítulo, capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál era el poder de Dios? La palabra de la cruz. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién en su sano juicio creería en un Dios muerto? Es la locura de la predicación. Y dice, porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales. Entonces, cuando alguien viene y dice, si usted no hace milagros, yo no le creo. Los judíos pedían señales. Y señal no les será dada, dice Jesús, ¿verdad? Mateo 12. Sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Esa era parte de la señal de Jonás. Morirse y resucitar. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez y después salió, así esa es la única señal que le iban a dar. Bueno, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. A los griegos les encantaba la filosofía y eso es lo que querían. Ahí tenían un lugar para que cualquiera que llegara predicara sus excentricidades, sus nuevas ideas. Eso les gustaba a los griegos, eran filósofos. Y los judíos querían ver milagros. Estaban instruidos en Moisés, Elías, Eliseo y creían que todos llegaban así. Y Pablo les dice no. Él hacía milagros, pero era solamente ocasionalmente cuando Pablo daba milagros. Así que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo otra vez, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el poder de Dios, un mensaje bien predicado. Por eso creemos que la escritura es suficiente. Si aquí no tienen el don de hacer señales, no importa. Si alguien los tiene, allá están los hospitales, voy a predicar. ¿Verdad? Eso digo yo, ¿verdad? ¿Por qué hacer tantos eventos para hacer milagros entre las personas que llegan? Si tiene el don, vaya a predicar y levante los cojos y gloria a Dios el Señor. De hecho, Pablo cuando habla de los dones en la iglesia, dice que busquen cómo enseñar. ¿Alguien necesita aquí milagros para creer? Bueno, ¿a quién se le daban los milagros, las señales? Allá afuera, ¿verdad? Iban a predicar y levantaban a los cojos y sanaban a los enfermos y ahí se predicaba. En las sinagogas solo enseñaría. Entonces, si alguien tiene milagros, adelante. Yo lo acompaño si quiere. No soy incrédulo. Esa es la doctrina de la suficiencia de la escritura. Estas doctrinas son necesarias para poder llegar a estudiar el texto, que es nuestro curso, nuestras clases de ahora en adelante. ¿Cómo interpretar las escrituras? Significa que lo que diga, así es. Porque es autoridad. Y no de otra forma. Que vamos a buscar lo que dice el texto y no lo que yo creo. ¿Qué más? Que no falla, ni se equivoca. Si yo veo algo en el texto difícil, entonces debo decir cómo yo no lo estoy entendiendo bien. Que es claro. Si para mí no es claro, tal vez me falta inteligencia, tal vez me falta lectura, tal vez me falta oración, y por eso no es claro para mí. Y es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más que el poder de Dios en su palabra y su espíritu para que nos acompañe. ¿Verdad? No necesitan doctorados, pero también no sean indoctos.
No necesitan un título, pero no sean inconstantes. ¿Alguien más tiene preguntas o dudas, comentarios? Que no sea Mauricio. César se puede agregar que son suficientes para la salvación. También. Esa es segunda. ¿Verdad? Ya lo puse. 15 y 16. Las escrituras te pueden hacer. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Que te pueden hacer qué cosa dice? ¿Qué dice? Para salvación. Son las escrituras, ¿verdad? Por si acaso, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Hay personas que no les gusta el Antiguo porque ya el Nuevo es para los cristianos. Siempre, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios. Pregunta, aprovechando. Antes solo se tenía, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, el Pentateuco. ¿Será que eso era suficiente? Era suficiente para los creyentes de ese tiempo. Y mientras se fueron agregando libros, era suficiente para los creyentes de cada época. ¿Alguna otra pregunta? Acá también se podría poner esos puntos, lo de la doctrina de la preservación. También. La preservación dice que, lo mencioné, ¿verdad? Que desde que se fueron escribiendo hasta hoy, aunque los textos originales ya no los tengamos, tenemos el contenido de las escrituras y sus palabras. ¿Sí? Ya les dije, ¿verdad? Que no hay manuscritos. No tenemos el texto de Isaías, no existe. Uno de los textos más tempranos es del siglo VIII, o sea, 8 siglos después de Cristo. Bastante lejos. Bueno, ¿alguien más? Te quería preguntar, como retroalimentación para mí, como estamos hablando de la Biblia y sabemos que la Biblia cristiana y católica tienen ciertos libros de diferentes. Realmente esos libros extras que tiene la Iglesia Católica, ¿por qué no entrarían en el todo esto? Porque no era la Biblia de... No solo esas diferencias hay. Creo que a ustedes les dejé el ejercicio de comparar los cánones, ¿verdad? La Iglesia Ortodoxa tiene más libros. La Copta tiene más libros. La Armenia, hay otras iglesias. Es que para nosotros está la católica y la evangélica. No, hay otras iglesias. Y todas tienen, o la mayoría tienen diferentes cánones, hasta 90 libros tienen. La Septuaginta tiene, la Biblia que usó Pablo y Pedro para decir sus versículos, tenía más libros todavía. Tercero de Esdras, cuarto de Esdras. Ya se los mencioné una vez Esdras, ¿verdad? De hecho, nosotros utilizamos primero de Esdras o tercero de Esdras. ¿Por qué no? Porque no era la Biblia de Jesús, ni de los judíos. No las aceptaban. Lo que leyó Jesús era la Biblia de los 66 libros, de los 39 libros del Antiguo Testamento. Por eso. Los concilios decimos, ya estudiamos una sobre concilios, ¿verdad? Dijimos que son reglas subordinadas, pero el concilio no vino a darnos el canon. Eso es lo que dice el católico, que el concilio dio la Biblia porque dijo cuáles eran. No, el concilio lo que vino a hacer es a interpretar o a saber o a dilucidar cuál era el canon verdadero. Pero no, la iglesia nunca lo estableció. La iglesia
simplemente dijo cuál es el que Dios nos dio. Y entonces en algunos concilios sí se determinó que las Biblias tuvieran tantos libros, por eso. Y por eso, la Biblia de Jesús tenía 39 libros, no 72 ni más. El caso de también se lo utiliza 39. ¿Cómo se hace para determinar? Algo que el antiguo, ahora el nuevo. Entonces las cosas, la católica, son diferentes. Bueno, ahí no hay debate. O sea, nunca hubo una discusión en cuanto a qué libros conforman el canon del Nuevo Testamento. Sí hubo un concilio, sí hubo concilios, pero nunca hubo un debate. Se quedaron los 27 y nunca más. Porque estaba la carta de Bernabé, está la enseñanza, la vida G. ¿Qué otros hay? ¿Para quiénes? El pastor de Hermas. Hay otros libros que incluso son más tempranos que Apocalipsis. Apocalipsis es del 90 y tanto. Y para entonces la Didache ya estaba escrita, ya tenía algunas décadas de escrita. Pero nunca se conoció como palabra de Dios. Y nunca fue incluida en ningún canon. Ahí sí que la iglesia reconoció ya lo que se predicaba. En cuanto a Hebreos, aunque para mí, pues, el lenguaje me ayuda de que no escriba. Yo creo que lo escribió Bernabé. Eso no afecta de Pablo. De ahí su lenguaje muy parecido al de Pablo. Sí, por eso leer a Lucas y Hechos es escuchar como un eco de las cartas de Pablo. Porque Lucas acompañó a Pablo. Gracias. Pero la mayoría de cristianos ortodoxos creen o cristianos conservadores o cristianos verdaderos, creen que la escribió Pablo. Yo no creo que la escribió Pablo por el capítulo 2, que dice que ellos solo escucharon lo que los testigos dijeron. Y Pablo sí fue testigo. Él lo vio resucitado. ¿Alguien más? Aquí podemos pasar toda la tarde. Bueno, oremos entonces. Señor, déjanos terminar esta mañana recibiendo lo que tú nos das en tu palabra, creyéndola, porque no existe una autoridad más grande, ni palabras más excelentes, ni verdaderas, sino las sagradas escrituras que tenemos en nuestras Biblias. Ayúdanos, Señor, a tenerte el respeto y dignidad que tú te mereces, leyéndola, Señor, no siendo ignorantes ni inconstantes, porque si somos así podemos torcer tu palabra, y eso es algo que no queremos, y por eso estamos estudiando cómo interpretar tu Biblia. Por eso, Señor, acompáñanos ahora, ayúdanos a retirarnos de este momento, teniendo en nuestro corazón la encomienda de buscarte en ellas, porque aquí está la vida eterna y ellas dan testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Amén.